Bueno, hermanos, buenos días. Hoy vamos a tener el estudio del pasaje Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17. Eh, Antes que nada vamos a hacer una oración para empezar este pasaje. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en este día. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado, Padre, porque tú eres bueno, Señor, para siempre son tus misericordias, mi Dios. Dios, en este día, Señor, yo te pido por que tú des sabiduría, Señor, a este siervo, Padre, que pueda hablar tu palabra, Señor, conforme a lo que dice la Biblia, Señor, no dar opiniones propias, sino Dios, estar bien cimentados en lo que es tu palabra, Señor. Dios, también en este tiempo, pues te pido por cada hermano, Señor, por el instituto, Padre, que discípulos de Cristo, Señor, sabemos que tú estás preparando gente, aún hay profesores, Señor, que pues son de gran bendición a nuestras vidas, y yo te pido por cada uno de ellos, Señor, sustenta sus vidas, sus ministerios, y que podamos ser siervos útiles delante de ti. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar con el estudio de este pasaje. El estudio de este día se llama La ofensa del hermano contra mí y la forma de solucionarlo. Bueno, vamos a comenzar primeramente con algunas preguntas. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos ofende? Cuando sentimos, en el caso específico de un hermano de la fe, que él ha hecho una transgresión en contra nuestra, ¿qué enseñanza nos da la Biblia en este asunto? Este es un tema un poco complejo, tal vez complicado, común en muchas iglesias, desgraciadamente. Problemas que hay entre hermanos, problemas que muchas veces no se solucionan. Sin embargo, aquí la palabra de Dios es muy clara. Nuestro Señor Jesucristo nos da cierta orientación de qué hacer en estos casos. Y bueno, en esta mañana vamos a ver cómo la Escritura nos guía en este sentido para solucionar problemas que muchas veces se dan en nuestras congregaciones, y también saber cómo actuar cuando nosotros lleguemos a ser los afectados. Bueno, nos vamos a situar en este estudio, en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo, los discípulos le preguntan que quién es el más importante en el reino de los cielos. Obviamente esto tomando el primer versículo del capítulo 18. Tomando como ilustración a un niño, nuestro Señor Jesús explica que quien no se vuelva como este niño no entrará en el reino de Dios. Es muy interesante ver esto, hermanos, porque primero debemos de tomar en cuenta el contexto del Evangelio de Mateo. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál fue la audiencia a la cual fue escrita? Primeramente vemos que Mateo fue escrito por un ex recaudador de impuestos judío. Él era judío totalmente, y él lo escribió a una audiencia totalmente judía también. En el mundo antiguo y muy en particular en la sociedad judía, las personas tales como niños, mujeres y esclavos eran menospreciados por toda la sociedad y tomados en poco como seres humanos. Por este motivo es increíble que tome nuestro Señor Jesucristo a un niño y lo ponga como ejemplo a los discípulos. Entonces Jesucristo utiliza la figura del niño, el cómo deben de ser los creyentes, incluso simbolizando a los creyentes. Y en versículos siguientes se refiere a los creyentes como a sus pequeños, los que son mansos y humildes de corazón. Posterior a estos ejemplos entramos en el tema que nos compete, que es cuando un hermano comete una transgresión en contra nuestra. Y de hecho tenemos que también leer un versículo anterior al pasaje que hoy se va a exponer, el cual es el versículo 14 del capítulo 18 de Mateo. Voy a empezar a leer desde el 13. Dice, versículo 13 y 14: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, habla de las ovejas, que por las 99 que no se descarriaron.
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Obviamente nuestro Señor Jesucristo está hablando de los creyentes, de las ovejas perdidas, incluso aquí dice que el pastor se regocija más por la oveja que encontró que por las 99 que no se descarriaron. Entonces está hablando a los creyentes. Aquí dice nuestro Señor que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda ningún creyente o cada uno de estos pequeños. Y bueno, entramos al pasaje que nos compete. Dice, les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en el Evangelio citado, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículos del 15 al 17. Repito, hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17. A ver, les doy un tiempo para que lo puedan encontrar. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Leamos nuevamente la primera frase del versículo 15, que dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Vamos a quedarnos hasta esta parte, hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Acá es donde vamos a entrar en nuestro primer punto. Nuestro primer punto es este: ¿en qué casos el hermano peca contra uno? Primeramente debemos fijarnos que el pasaje no habla de cualquier persona pecando en contra nuestra, sino está hablando de un hermano en la fe, muy probablemente uno de nuestra propia congregación. Eso lo veremos o lo vamos a aclarar un poquito más adelante, o se ve contextualizado un poquito más en los siguientes versículos. En muchas ocasiones, dado a la convivencia, ya sea tanto dentro como fuera de la iglesia local, se pueden llegar a dar fricciones o desacuerdos, lo cual podría derivar en faltas de nosotros a algún hermano o viceversa. En el caso que nos ocupa es cuando el hermano en la fe peca en contra de nosotros. Podemos tomar en la palabra de Dios un universo de pecados, pero en la carta a los Gálatas hay una lista que ejemplifica muy bien y nos da una idea de pecados que muchas veces se pueden cometer en el contexto de la iglesia local. En la carta a Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, se nos dice, voy a leer, hermanos, esta parte de la escritura: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Evidentemente hay temas o pecados que requieren un tipo de tratamiento especial, ya sea si se afectó a terceras personas, como el caso del adulterio, o que conlleva problemas con la ley, como por ejemplo el homicidio. Sin embargo, esta lista nos ejemplifica varios pecados que generalmente ocurren en el contexto de hermanos de una misma congregación, y en esta ocasión tomar algunos ejemplos. Vamos a tomar algunos ejemplos de esta lista en Gálatas. Es muy común que en el contexto de la iglesia local pueda haber este tipo de pecados que se cometan. Por ejemplo, enemistades, que ya nos estamos llevando mal con el hermano. No hay una convivencia de fraternidad entre hermanos. Pleitos por diversas situaciones, celos. A veces, sobre todo cuando estamos tal vez llevando algún ministerio, puede existir celos entre los propios hermanos de la congregación. Iras y envidias. Muchas veces, como lo comenté, hermanos, este tipo de cosas se da por
por la convivencia que se tiene día a día, ¿no? Los celos, las iras, envidias. Desgraciadamente muchas veces cuando no somos maduros en la fe se pueden dar este tipo de pecados. Esta pequeña lista nos puede ejemplificar algunos de los pecados más comunes que ocurren entre hermanos y que evidentemente deben ser resueltos exclusivamente en el ámbito de la iglesia local. Vamos a ver cuál es el primer paso. El primer paso que tomamos y que nos dice nuestro Señor Jesucristo es que si el hermano peca contra mí, debo primero reprenderle a solas. Tomemos el pasaje. En el versículo 15 dice: si el hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok, entonces es llamativo como nuestro Señor Jesucristo primero nos manda de alguna manera a reconciliarnos a solas con el hermano o hermana que ha pecado en contra nuestra. El versículo 15 nos dice que debemos ir y reprenderle estando él y yo a solas. Acá la palabra nos insta primeramente a reprender, que buscando el significado del término es corregir, amonestar a alguien desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Eso es la palabra reprender. Otra definición que podemos tener de esta palabra es corregir o regañar desaprobando su conducta. La palabra es clara y Jesús mismo nos insta primeramente a reprender, si queremos verlo más coloquialmente, a regañar al hermano con el propósito de corregirlo. Esto se comprueba más adelante en el final del versículo 15 donde dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Desafortunadamente existe la otra opción, que a pesar de haberlo corregido a solas, el hermano no nos oyere, y es donde entra la siguiente forma de corrección: si no me oyere, debo hablar con él junto a testigos. En el caso de que el hermano o hermana no haya oído mi corrección en privado, es necesario que se lleven testigos. El versículo 15 nos menciona que se deben llevar a uno o a dos personas más, aparte de los que estamos en conflicto. Vamos a leer el versículo 16, dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ok, entonces la Biblia es muy clara, ¿no? Si el problema primeramente no se pudo resolver hablando a solas, reprendiéndole incluso, porque el hermano cometió una falta en contra nuestra, entonces Jesucristo es muy claro en su palabra. Él nos dice que tenemos el derecho y la obligación de reprenderle, de regañar con el fin de poder corregir al hermano. En este caso, si el hermano no hizo caso y no pudimos ganar al hermano, como dice la palabra, entonces tenemos que ir con testigos, debemos de llevar testigos para que, dice que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, esto con la finalidad de que conste que el problema no se quiso solucionar en primera instancia y que se dé una solución en vista de los testigos. También vemos que nuestro Señor también estaba haciendo una referencia al principio de Deuteronomio 19:15, el cual nos dice que cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida debe ser establecido por dos o tres testigos. Ok, hermanos, sin embargo, podemos ver que el problema persista a pesar de que se haya llevado el caso con testigos. Entonces, si el hermano no reconociera su falta después de llevarlo con los testigos, se va a la tercera y última instancia. Si aún no me oyere, debo presentar el caso a la iglesia. Este ya sería un caso muy especial en el cual el hermano se rehúsa a aceptar su falta. Primero se llevó el problema solo entre ambas partes, luego se llevó a uno o dos testigos con la finalidad de solucionar el asunto y que el hermano recapacite de su mal proceder. Y si aún en estos casos no se arrepintiere, ya es necesario tomar medidas un poco más extremas y llevar en este caso el problema a la iglesia. Y no pensemos que el motivo de llevar el caso es el de exhibir y presionar al hermano de tomar una decisión, sino por el contrario es el de convencer y restaurar en amor la mala actitud que se está tomando. Que como asamblea se busque la mejor forma de solucionar el asunto en cuestión y obtener como fin la reconciliación del hermano pecador. Claro,
Esto tenemos que ver, hermanos, siempre con una actitud de madurez y amor, porque si no lo hiciéramos de esta forma y solo ocupamos esto como una oportunidad de regañar de mal manera, o de una manera que no es bien intencionada al hermano deudor, lo más seguro es que en lugar de lograr una restauración provoquemos unos problemas en la iglesia que aún podría trascender entre más hermanos. Sin embargo, si aún se hiciere todo de la mejor manera y con la intención de reconciliar y edificar, y aún así el hermano deudor o el que hizo el mal no quiere reconocerlo y hacer las paces con el hermano el cual es afectado, en este caso podemos ser nosotros, tenemos la última parte del versículo 17. Dice la última parte del versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ok, es triste, hermanos, pero puede ocurrir que a pesar de hacer varios esfuerzos por lograr la reconciliación con un hermano transgresor, siguiendo todos los pasos previamente mencionados, primero, como vimos, no tratar de arreglar las olas, luego con testigos y finalmente llevando el caso a la asamblea, al no haber éxito después de haber hecho estas cosas, nuestro Señor nos menciona que se le debe de tener por gentil y publicano. ¿Qué significa esto, hermanos? El significado más evidente de esta expresión es que debería de ser considerado como alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, como un incrédulo. Debemos de tomarlo como tal, ¿no? Y aunque podría en verdad ser un hermano en la fe, un creyente, él no está viviendo como tal y no se le debería entonces de ser considerado como si fuera un cristiano. Así que resumiendo, hermanos, tenemos estos 4 puntos, ¿no? Primeramente, ¿en qué casos el hermano peca en contra de uno? Ese es el primer punto. Vamos a identificar cuando el hermano en la fe nos ha ofendido de alguna manera. El segundo punto: si el hermano peca contra mí, debo primero reprenderle a solas. El primer paso es hablar con él y hacerle ver su falta con el fin de corregir el agravio. El tercer punto: si no me oyere, debo hablar con él junto a testigos. En caso de que no haya reconocido el pecado contra nosotros, se debe de llevar el caso con testigos. Y el cuarto punto: si aún no me oyere, debo presentar el caso a la iglesia, y aun si la situación no ha sido solucionada con los testigos, el asunto debe ser llevado a la iglesia local para buscar el mejor arreglo entre ambas partes. Y tristemente, ¿no, hermanos? Si aún después de estos pasos, el asunto no fuera resuelto, se le tendrá al transgresor como un incrédulo y se le considerará como tal. Bueno, hermanos, vamos por último, vamos a ver de qué manera podemos aplicar esta enseñanza. Hay que analizar primeramente nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Preguntarnos, ¿estamos bien con ellos? ¿Nos sentimos agraviados por alguno de ellos? Entonces, si es el caso, hermanos, sigamos la enseñanza de nuestro Señor. No demos lugar a problemas más grandes conforme pasa el tiempo y por asuntos sin resolver. Si nosotros somos los transgresores, pedir perdón y reconocer nuestra falla. Si por el contrario yo soy el afectado, debo de buscar la reconciliación con el hermano en la fe, principalmente, y seguir esta enseñanza para restaurar nuestras relaciones. Vamos a recordar, hermanos, el pasaje, 1 de Juan capítulo 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, reflexionemos en este día, en esta mañana, esta enseñanza. Debemos de tener una actitud siempre de humildad, de amabilidad, de paz con el hermano. Y si el hermano no la tiene en contra de nosotros, debemos seguir estos pasos, reprenderle primeramente a solas, y si no hemos ganado al hermano, tenemos que buscar testigos para, en una actitud sobre todo de restauración, pues conciliar estos problemas, ¿no, hermanos? Y si por último no hubiera esta reconciliación, tenemos que llevarlo a la iglesia para dar una solución a este caso. Y si por último no se tiene esta solución, tristemente, hermanos, tenemos
que tomarlo a él como un incrédulo, como una persona que aún no ha creído el Evangelio. Pues Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias por su tiempo, por escucharme, y pues que Dios les siga bendiciendo.